8 de la mañana, 19 minutos. Debido a la emergencia sanitaria ocurrida por el derrame de concentrado de cobre en el cauce del Río Blanco, los habitantes de los Andes salieron a las calles de forma pacífica a protestar por los efectos que puede tener esto en la zona. De hecho, el concentrado llegó a una escuela, la que se preparaba precisamente para el inicio de las clases este año 2016. Queremos analizar cómo han sido gestionadas este tipo de incidentes, cuál ha sido el rol de la compañía, en este caso de Codelco. Nos acompaña el director de Greenpeace Chile, Matías Azun. Gracias por estar con nosotros, Matías. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarnos. Matías, primero me gustaría recopilar un poco antecedentes y hacer una actualización. ¿Qué información tienen ustedes respecto al estado ahora de esta emergencia ambiental? Bueno, la verdad estuvimos el día de ayer recorriendo la zona. Se detecta una película a simple vista, ¿no? Brilla en el borde de las piedras del río, en los lugares en donde en el borde del río el agua no filtra correctamente. Hay una película de un par de milímetros de dorado. Eso debe continuar hoy día en la mañana. Nosotros no hemos estado hoy día en el lugar. ¿Van a ir para allá durante la Sí, vamos a tener que seguir yendo, evidentemente, porque no es la primera vez que Codelco derrama concentrado de cobre. Ahora, a esta proporción yo no había visto. ¿Sí? Y hay, en relación a tus preguntas, algunos antecedentes que son bastante confusos en la manera en la que Codelco ha estado informando sobre este tema. En primer lugar, la gente del mismo, en el mismo lugar, la rotura se produce inmediatamente afuera de la puerta de la división andina, el sector de Saladillo, en el Río Blanco, que luego se transforma en los ríos de la región. En este lugar lo que señalan es que hay un tiempo de demora entre que detectan y entre que ocurre el incidente y se detecta. Y el incidente se detecta a las 8 de la mañana y se toman las medidas a las 10:30. A 6 litros por segundo en el daño de la cañería, ellos calculan que son 50.000 litros. Pero claro, si efectivamente fue a las 6 de la mañana es el doble. Ajá. Y esa es la sospecha que tienen, que fue mucho antes de lo que... Yo tengo, por la cantidad que vi, yo creo que es evidentemente mucho más. Ajá. La película está repartida por todos los canales de regadío del sector, particularmente de Río Blanco, justamente donde estuvieron los vecinos. Estuvimos conversando con ellos, los que mencionabas que estuvieron manifestándose pacíficamente, yo creo que con legítimo derecho frente a esta situación, porque además Codelco desplegó una serie de camiones y entidades especiales, pero cuando llegamos a la escuela de Río Blanco, lo que estaban haciendo era mojar el pasto, el patio de un patio de tierra, el de la escuelita, una escuelita imágenes, bastante sencilla. Estaban distribuyendo el material y con una pala de esas que tiene punta, raspando un poquito. Entonces, la verdad, raspaban y tiraban un poquito más allá el material, sin tener evidentemente los contenedores para confinar evidentemente todo el material. Por lo tanto, la verdad, yo creo que se lo tomaron un poquito liviano. O sea, ¿son procedimientos incorrectos a su juicio? A mi juicio, absolutamente. Lo que están haciendo es dispersar el material con lo que estamos viendo ahí. Esas son las imágenes. Ahí exacto. Está corriendo concentrado de cobre. Sí. Y ese concentrado de cobre finalmente termina impregnando. Evidentemente estamos hablando, el punto es este: el concentrado de cobre, todo el mundo sabe que no es tan peligroso como el resto de los metales pesados que están asociados a este mismo, el cobre, quiero decir, no es tan complicado como el resto de los metales pesados que están dentro del concentrado de cobre. Ajá. Todos sabemos que cuando ocurre un accidente y una de las ollas que luego transporta este mineral a la fundición, cuando ocurre esto, se despliegan infinitos mecanismos de seguridad. Lo que yo vi es una película enorme distribuida por el río y por los distintos canales de regadío asociados, y por lo tanto eso tiene metales pesados. Y la presencia de esa película, en definitiva, ¿sería reflejo de la mala aplicación de los protocolos? No, la película es resultado, la película que está a los alrededores es resultado directamente de la rotura de la cañería, que en sí misma merece una investigación. ¿Cuál es la razón de la rotura de la cañería? El problema central es que, particularmente en la escuela, al distribuir esto en un suelo de tierra, distribuirlo con mangueras a presión de agua, evidentemente lo que están haciendo es dispersar el mineral y haciendo más difícil su remoción y retiro. Ajá. Cuando esto se seque, el polvo va a contener concentrado de cobre y eventualmente otros metales que pueden acumularse en los organismos a largo plazo. Por lo tanto, en términos prácticos, lo que tenemos que tener es información clara de la calidad del agua y del impacto ambiental ahora, pero también seguimiento. Y las autoridades tienen una responsabilidad en términos del resguardo del derecho a la salud de las personas. Y en ese sentido, justamente porque estamos hablando de un territorio intensamente habitado y del cual además depende el agua de buena parte de la región de Valparaíso, evidentemente es tremendamente necesario diagnosticar realmente qué ocurrió. Matías, ¿se pudo haber evitado este hecho? Absolutamente.
¿Sí? Absolutamente. ¿De qué manera? ¿Con mecanismos de fiscalización? Absolutamente, mejor fiscalización. Pero además con algo que es bastante evidente, la cañería pasa encima del río. La razón del problema es la cañería de concentrado de cobre pasa con concentrado de cobre, diluido además con ácido, vaya a saber Dios qué más es lo que realmente le ponen. No sabemos, la empresa no ha dado instrucción, no ha dado información al respecto. Pasa encima del río. La razón como por debajo de un puente, ¿no? Efectivamente, el río Blanco cruza la entrada de la división andina, hay una especie de puente, ahí estaban los móviles de televisión instalados y al romperse cae todo para abajo, ¿no? Perfecto. La verdad llama la atención, yo me imagino que será por razones de orden logístico, pero llama la atención que esa cañería, esa y varias más que están asociadas, no es la única con la cual operan, pasa encima del río. La verdad es de sentido común que esa cañería no puede romperse y si se rompe va a ocurrir algo por el estilo. En general, ¿qué evaluación tienen ustedes respecto a los protocolos y a las políticas y al manejo que tiene Codelco en general? No la minería, sino que Codelco en general de manejo medioambiental. Bueno, en general la verdad no es la primera, a ver, es pésima. El río afortunadamente tenía suficiente caudal como para haber diluido todo el mineral. Esto significa que está básicamente esparcido, no se disolvió mágicamente, está todavía en el territorio. Pero no es primera vez que ocurre y por lo tanto se hace extremadamente difícil establecer cuál es el nivel de impacto de este evento sobre los demás. En el caso de los distintos derrames que han ocurrido posteriormente, cuando es la olla la que se da vuelta, Codelco ha responsabilizado a la empresa de ferrocarriles encargada del transporte. Ellos han dicho, nosotros no tenemos mucho que ver en esto, pero finalmente la acumulación de este material y de los metales en la cuenca del río está afectando a la comunidad completa. No es la idea generar pánico, porque evidentemente hay resguardo a nivel de salud y hay que estar monitoreándose la calidad de la sangre y todo lo demás, pero evidentemente puede haber un menoscabo. Y en ese sentido Codelco finalmente con sus operaciones y con el tipo de estándares que está fijando no da ninguna garantía de resguardo de la vida de las personas y particularmente de la calidad del agua del sector. Lo que refleja de alguna manera la forma en la que la industria minera en general se ha desarrollado acá en Chile, ¿no? Bueno, es casi un secreto a voces. Efectivamente, ayer hablábamos con algunos medios internacionales y todo el mundo nos pregunta, esto pasa frecuentemente y en Chile todos sabemos, ¿no? Este polvo te mata, distintas operaciones industriales y extractivas asociadas, la verdad están dejándonos en evidencia. De hecho, las mismas encuestas señalan que el problema asociado a la calidad del agua y a la disponibilidad de agua, la lixiviación eventualmente en este caso también podría eventualmente permear a cenapas subterráneas y aumentar la contaminación total del sector. Es un asunto que hay que estar evaluando. Por el momento parece poco probable, pero podría ser que ocurriera. Evidentemente degrada la calidad del agua y todos sabemos que sin agua no hay vida y por lo tanto esta es una variable tremendamente relevante para la industria. Yo tengo la sensación de que hay señales desde el Consejo Minero de Codelco y de otras empresas más, la verdad, por entender que aquí tienen un problema, pero yo creo que no han dimensionado todo lo que esto requiere para que no vuelva a ocurrir. Un caso muy razonable en este sentido de apelar es la destrucción de glaciares. Codelco Andina tiene un récord en destrucción de glaciares. En la misma agua que pasa por el río viene de los glaciares, gentileza de los glaciares. Hoy día podemos ver al río un poquito más claro. ¿Esas señales se concretan en acciones específicas de parte de la industria? Por el momento no. De hecho, la misma industria se ha negado a la revisión de los códigos de agua, se ha negado al endurecimiento de los estándares ambientales y se ha negado a una ley de glaciares que permita garantizar la seguridad hídrica del país. Uno no espera que a partir de un hecho puntual y un accidente puntual como este vaya a cambiar una legislación completa, pero ¿qué debería hacer la autoridad al respecto? Pero déjame ser muy claro, por el nivel de contaminación que yo ayer vi, que no es habitual, deberíamos. ¿Sí? En países desarrollados, situaciones como esta obligan no solo a sumarios, sino también a investigaciones internas dentro de la propia empresa para identificar qué falló, porque esta es una falla relevante, muy grave. Deberíamos poder hacer un mea culpa a propósito de aquello y evidentemente detener las operaciones hasta que estemos absolutamente seguros que nada por el estilo va a poder ocurrir. Estamos viendo un derrame cada 6 meses con Codelco. Yo espero, sinceramente, que las autoridades ambientales y que por lo demás el Ministerio de Educación, a quien ayer le inundaron de concentrado de cobre un colegio que afortunadamente no tenía niños, evidentemente se hagan parte de las querellas que ya anunció el alcalde y otras autoridades de la zona contra la empresa para que evidentemente la justicia opere. Matías, tú hablabas de otros accidentes nosotros también lo vamos a hacer. Que le ha afectado o que ha producido Codelco. ¿Este es de los más graves a tu juicio? Sí. Sin lugar a duda. ¿Sí? Sin por lugar la a duda. Cantidad de material vertido al río. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. ¿Qué debe hacer la autoridad sanitaria para proteger a la ciudadanía y a los habitantes del sector? Bueno, en primer lugar, evidentemente, lo que está haciendo ESVAL es
el señalamiento es balacido. Claro, no tienen capacidad para proveer agua sin ese río, ¿no? Durante un ratito puede ser. Hay pozos subterráneos, etcétera, pero evidentemente, y como vimos ayer, va a haber menos agua. En primer lugar, garantizar la seguridad del agua, ¿no? Esto está dentro de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano en este país. En segundo lugar, realizar una investigación respecto de qué ocurrió y qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a ocurrir. Si no hay todavía garantías, evidentemente paralizar todo ese procedimiento hasta que eso no ocurra. En tercer lugar, evidentemente, realizar un seguimiento longitudinal de las consecuencias ambientales y particularmente en las personas. Te insisto, hay una película de cobre en los canales de regadío y por lo tanto en los pozos de regadío de toda la zona inmediatamente aledaña de Andina. Esto significa que ese mineral va a seguir dispersándose si se sigue regando. ¿Y por cuánto tiempo podría permanecer ahí? No se degrada. Varios cientos de años. ¿Cientos de años? Sí. Lo que habla de la magnitud definitivamente del incidente. Es que no es soluble. Sí, claro. Sí. Va a quedar ahí acumulado. Y se va a secar y se va a transformar en polvo. Entonces hay que tener muy claro qué pasó ahí. Y en ese sentido, evidentemente, el llamado es a toda la gente a que se haga parte de las acciones judiciales necesarias para restablecer el derecho a la salud necesario en este país. Matías, gracias por haber venido esta mañana. Muy amable.